Bien, vamos nosotros a encontrarnos en esta lectura con otro ejemplo más de lo que es la vida en Cristo. El lunes y el martes vimos el ejemplo de Esteban. Vimos cómo Esteban maravillosamente tenía una fortaleza increíble para afrontar su propio martirio, lleno de gozo. Vimos cómo decía: en tus manos encomiendo mi espíritu, igual que Jesús. Decía: recibe mi espíritu, con otras palabras, pero decía lo mismo. Y sobre todo vimos cómo pudo decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque vivía la vida en Cristo y hacía las cosas que Cristo hizo. Por esa vida que explicamos, que gracias especialmente a la Eucaristía y a la presencia de Jesús, y sobre todo a la fuerza del Espíritu Santo que hace viva la vida de Jesús, podemos hacer las cosas que Cristo hizo y vivir con el gozo, la felicidad y la plenitud con la que Cristo vivió. Pues hoy tenemos otro ejemplo maravilloso, es Felipe. Felipe es uno de los 12, Esteban no lo era un discípulo probablemente de los 72 que menciona el Evangelio. Felipe sí. ¿Y qué hizo Felipe? Súper interesante. En primer lugar, un ángel del Señor le dijo, dice en el primer párrafo, y luego dice también, el Espíritu le dijo a Felipe, o sea, que Felipe se movía a la escucha del Espíritu Santo y se dejaba mover. El Espíritu Santo tiene inspiraciones, pero también tiene emociones. Quizá todos ustedes han experimentado donde algo te empuja a hacer el bien, a escuchar, a reaccionar, y luego te das cuenta que fue vital ese movimiento. Es el Espíritu el que nos impulsa, ¿no? Pues así se movió Felipe. Primer paso, vive en el Espíritu, igual que Jesús, que fue bautizado en el Jordán y con esa fuerza del Espíritu realizó toda su misión. Número 2, dice, acércate, le dice el Espíritu, y camina junto a ese carro. El etíope venía bajando de Jerusalén a Gaza. Dice que era un camino poco transitado. Es increíble, hoy en nuestros días es un camino poco transitado. Nadie transita por ahí porque ustedes saben la situación de Gaza, que es camino a Egipto y de Egipto a Etiopía. Entonces este había venido desde Etiopía a Jerusalén y venía dándole vueltas al pasaje de Isaías. Pues le dice el Espíritu, le dice, camina junto a él, camina junto a ese carro. ¿Qué hizo Jesús en Getsemaní? Caminar junto a los 2 discípulos de Emaús, de Emaús, el Evangelio del domingo. Dice que Jesús caminaba junto a ellos, ni delante ni atrás. ¿Cómo camina Jesús al lado de nosotros? Segundo aspecto. Primero, movido por el Espíritu. Segundo, camina junto a él. Tercero, preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Dijimos la semana pasada varias veces cómo Jesús pregunta, ¿verdad? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Tienen algo de comer? A los discípulos les pregunta, ¿qué van caminando? Aunque Jesús sabe la respuesta, pregunta. Pregunta porque es una forma discreta de ofrecer ayuda. No llega a decirle, mira, ese pasaje de Isaías se refiere a Jesús y yo te lo vengo a anunciar. No hace así, Felipe. Le pregunto, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna necesidad? Eso lo aprende de Jesús. Número 4. Comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje, ¿verdad?, de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. En esta frase, le anunció el Evangelio de Jesús, le da una catequesis completa de todo lo que era Jesús. ¿Qué dice el pasaje de Emaús? Que Jesús, partiendo de Moisés y los profetas, les fue explicando todo lo que se refería a él y cómo debería de morir y resucitar y demás. Todas las profecías. Pues es lo mismo que hace Felipe. Partiendo de Isaías, ese pasaje, le explica todos los demás pasajes. Es una liturgia de la palabra, ¿no? Igual que Jesús. Número 5, lo bautiza. En el caso de Jesús, el pasaje de Emaús termina con el sacramento de la Eucaristía, porque eran 2 discípulos que ya estaban bautizados, en el sentido de que ya eran discípulos de Jesús. Entonces termina con la Eucaristía. En cambio este no. Entonces no termina con la Eucaristía, termina con el bautismo, que va antes que la Eucaristía. Y le dice, si crees con todo tu corazón, ahora vamos a hablar de la fe, sí te puedes bautizar. Y lo bautiza. Y número 6, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, es decir, desapareció. ¿Y qué sucedió en el pasaje de Emaús? Lo mismo, Jesús desapareció de su vista, una vez que se quedó en la Eucaristía.
Y el hombre lleno de alegría, dice aquí, el etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. ¿Por qué? Porque ahora el etíope tenía esa vida en Cristo que Felipe ya tenía. Ayer, en una transmisión que tuvimos, una persona me preguntó cómo hacer llegar el amor de Dios a una persona que no cree en Jesús. Y yo le respondía, pues mira, no hay un método que sirva para todas las personas. Necesitamos, en primer lugar, escuchar el Espíritu Santo. Necesitamos, en primer lugar, hacer lo que hizo Felipe. O sea, él es el que te mueve. Yo recuerdo de un muchacho que hoy es sacerdote, que yo lo conocí en la universidad. Y entró, era una celebración de un evento apostólico que concluía y los jóvenes se juntaron a celebrar la conclusión de ese evento. Y me invitaron un rato allá a saludar, y cuando yo a ese muchacho lo conocía muy poco. Cuando lo vi entrar y me hizo 2 preguntas y siguió caminando, yo tuve la emoción interior, ese muchacho va a ser sacerdote, acompáñalo, acércatele. Y es sacerdote. Y así fue, me acerqué y demás, y es sacerdote. El Espíritu Santo es el que nos mueve, ¿no? Entonces hay que escuchar al Espíritu Santo en primer lugar. Y saber que no somos nosotros los que vamos a convencerlo con nuestros razonamientos. Es la gracia de Dios, la vida en el Espíritu, la que va a actuar en esa persona. Y número 2, además de escuchar, es en esa escucha tratar de descubrir, de que el Espíritu Santo nos explique qué necesita esa persona, qué le duele a esa persona, de qué sufre esa persona. ¿Qué necesidad tiene esa persona que Cristo es capaz de resolverle? Y si nosotros hacemos eso, estaremos extendiendo la obra de Jesús, que es una obra benéfica de redención, de salvación de todos los hombres. Es tender la mano de Jesús, es ser Jesús para esa persona. ¿Qué vino a ser Jesús? A sanar enfermos, a consolar a los afligidos, a resolver nuestras necesidades, a perdonar nuestros pecados. Bueno, ¿qué necesidad tiene esa persona que Jesús se la puede resolver? Y cuando esa persona experimenta la ayuda de Jesús, es cuando la vida en el Espíritu empieza a surgir, y es cuando ama a Jesús, cree a Jesús y se encuentra con Jesús. En el Evangelio dice Jesús que nadie puede venir a mí si no la trae el Padre. Estamos hablando del mismo movimiento, porque el Padre envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice quién es Cristo. Pero al mismo tiempo Cristo dice, no es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. ¿Quién procede de Dios? El Espíritu y Cristo. Entonces Cristo nos revela al Padre, pero no encontramos al Padre si el Padre no nos envía el Espíritu, que es el que nos hace reconocer a Cristo y en Cristo reconocer al Padre. Y ese mismo Espíritu es el que hace que el Padre, a través de su Espíritu, nos ayude a reconocer quién es Cristo. Y finalmente dice el Evangelio, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Los 2 dones que hablábamos ayer, el Espíritu y Cristo, especialmente en la Eucaristía. Último aspecto, la fe. Este hombre se bautizó, dice, ¿por qué? Porque tuvo fe. Felipe le contestó, no hay ninguna dificultad que te bautices, si crees de todo corazón. Y acá Cristo nuestro Señor dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Se requiere esta fe. La fe es un misterio, porque es una decisión humana, pero es una decisión humana que requiere otros 2 elementos que no dependen del hombre. El primero son los signos, la predicación. Alguien me tiene que explicar, como hizo Felipe, y me tiene que mostrar signos de que lo que me explica es verdad. 3, la gracia de Dios, el Espíritu Santo del que estamos hablando. Y 4, mi correspondencia humana, mi deseo de acoger ese don que estoy recibiendo. La fe está compuesta de estos 4 elementos. Si falta uno de esos no es posible, no es un acto humano solamente, pero sí es también un acto humano. Ahí está el mundo necesitado de Jesús. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está la Eucaristía, ahí está todo lo necesario para que nosotros seamos Jesús en este mundo. Demos gracias a Dios nuestro Señor en esta Eucaristía por estos dones que nos da y que nos permite ser canales, ser signos, ser
signos, eso de Cristo, sacramentos de Cristo, imagen de Cristo para nuestros hermanos, y de esa manera todos puedan vivir en la vida, en el Espíritu, alimentándose de un alimento que es para la vida eterna.